Muy buenos días, querido comunidad parroquial. Deseándole un buen día en este día sábado, dentro de esta semana 28 del tiempo ordinario. Que la alegría sea Cristo a través de la palabra de Dios que se transmite, y Él transmite esa palabra, ese mensaje para todos nosotros. Hoy la Iglesia recuerda la memoria y festividad de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. La vida de San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro, en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Fue arrojado a la fiera de Roma hacia el año 110 por prevista escala de su viaje a Roma, camino del suplicio. Dirigió cartas a diversas iglesias que son un bello canto de amor cristiano. Dejen que yo reciba la luz purísima. Lo único que hay en mí es un manantial que murmura: ven ya, ven hacia el Padre. Estoy crucificado con Cristo vivo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a dar a conocer las lecturas que corresponden en este día sábado 17. Una primera lectura tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso del 15 al 23, y el salmo responsorial es el Salmo 8, y el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. Esas pues son las lecturas que corresponden a este día sábado. Y vamos a iniciar pues la celebración pues en este día solemne de San Ignacio de Antioquía. Y vamos a hacer el canto alrededor de tu mesa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 8 al 12. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a la sinagoga y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado con atención y con el corazón pues abierto para que este mensaje que hemos escuchado de la lectura, la de San Pablo, del Evangelio, el Salmo, por eso debemos de tener muy en cuenta la escucha de esta palabra, ya que el Señor te ha transmitido este mensaje. Te damos gracias, Padre, por el don de tu Espíritu Santo, que es la presencia perenne de Jesús entre nosotros. Creemos en ti y queremos ser testigos de Cristo y de su Evangelio. Amados hermanos, la vida de este gran apóstol, podríamos decir, porque fue un seguidor de Jesús y de los apóstoles. Me refiero a San Ignacio de Antioquía, mártir, en el año 107. Ignacio significa lleno de fuego. Nuestro santo estaba lleno de fuego, de amor por Dios. Antioquía era una ciudad famosa en Asia Menor, en Siria, al norte de Jerusalén. En esa ciudad, que era la tercera en el Imperio Romano después de Roma y Alejandría, fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. Qué interesante para nosotros. De esa ciudad era obispo San Ignacio de Antioquía, el cual se hizo célebre, porque cuando era llevado al martirio, en vez de sentir miedo, rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios que las fieras no les fueran a dejar sin destrozar, porque deseaba ser muerto por proclamar su amor a Jesucristo. San Juan Evangelista dice que fue un discípulo por 40 años. San Ignacio estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que después de Roma era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de los creyentes. Mandó el emperador Trajano que pusieran preso a todos los que no adoraban a los falsos dioses de los paganos. Como Ignacio se negó a adorar esos ídolos, fue llevado preso, y entre el perseguidor y el santo se produjo un diálogo. ¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no acepta a mis dioses? Porque ellos no son dioses. No hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo,
es a quien sirvo yo. El emperador ordenó entonces pues que Ignacio de Antioquía fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del pueblo. Encadenado pues San Ignacio fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma, en un largo y penosísimo viaje, durante el cual el santo escribió 7 cartas que se han hecho famosas. Iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fiera salvaje, y cuanto más amablemente lo trataba él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos y cada una de esas ciudades salían el obispo de todos los cristianos a saludar al santo mártir y escucharles su provechosa enseñanza. De rodillas recibían todos su bendición. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en su glorioso martirio. Con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndole: por favor no le vayan a pedir a Dios que la fiera no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como trigo por los dientes de la fiera, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si yo digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchillada, fractura, mordisco, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazo, con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús, admirable ejemplo. Al llegar a Roma salieron a recibirlo miles de cristianos, y algunos de ellos le ofrecieron hablar con alto dignatario del gobierno para obtener que no lo martirizaran. Él les rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como al día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares y del pueblo, querían ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fuera personaje importante. Fue llevado sin más al circo para echarlo a la fiera. Era en el año 107. Ante el inmenso gentío fue presentado en el anfiteatro. Él oró a Dios y enseguida fueron soltando 2 leones hambrientos y feroces, que lo destrozaron y devoraron entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba, ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. San Ignacio dice en sus cartas que María Santísima fue siempre virgen. Él es el primero en llamarla católica a la Iglesia de Cristo. Católica significa universal. Queridos hermanos, al escuchar hoy las palabras de las lecturas que corresponden hoy, el Evangelio más que todo de hoy y la carta de Pablo a los Efesios, en esta festividad de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que sucedió a Pedro en esta sede de Antioquía. Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre el gran misterio de la Iglesia de Jesús. San Pablo en esta carta a los Efesios recoge toda la teología que engloba el misterio de la sucesión de Jesús, encumbrado por Dios por encima de todas las cosas, que permanece en su iglesia a través del Espíritu Santo, hasta la futura consumación.
después del himno litúrgico que suponen los primeros 14 versículos de este capítulo, donde nos habla de la preelección como hijo adoptivo por medio de Jesucristo antes de la creación del mundo. En el fragmento actual ensalza la supremacía, triunfo de Jesús, resucitado por el Padre que lo hace sentado a su derecha en el cielo. Y todo lo ha puesto bajo sus pies. Y lo entregó a su iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que lo acaba de todo en todo. San Pablo tiene claro cuál debe ser el compromiso de los fieles creyentes, como continuadores y realizadores del reino de Jesús. Y en esa clarividencia da gracia y pide sabiduría, revelación para que el Espíritu Santo ilumine los corazones y anime la esperanza de los hermanos en la fe. Somos herederos de la gloria del Padre manifestada en Jesús, que ha de brillar también en nuestra vida y en nuestras comunidades para transparentar la gracia recibida de Dios, que es un don para toda la humanidad. Como comunidad creyente debemos ser testigos fieles de la salvación que Jesús nos ha confiado. Jesús es la única causa y la razón de nuestra existencia. Aquello que San Pablo reclamaba a la iglesia de Éfeso, de abrir los ojos de la fe, conocer y realizar la figura de Cristo, es lo que Jesús exige en este Evangelio de San Lucas. Jesús, queridos hermanos, se reconoce como Hijo del Hombre ante sus discípulos para fortalecer su confianza, su seguimiento. Él está por encima de los ángeles de Dios, tiene la fuerza y el amparo del Padre. Seguirle supone estar de parte de Jesús ante los hombres, confesarle verdaderamente fe y confiar en la fuerza del Espíritu que no abandona a los que creen en Él. Esta fe ciega, humilde y entregada es la que nos hace ser verdaderos discípulos de Jesús. Pero no es fácil tener esa certeza. Por eso sus apóstoles se desperdigaron cuando la pasión y condena de Jesús, y solo con experiencia del resucitado recuperaron su entusiasta seguimiento. Hermano, eso es lo que Jesús nos pide hoy también a nosotros. Tenemos la ventaja de conocer el premio, de contar con su prometida presencia, de esperar que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca y en nuestro corazón lo que hemos de confesar. Y sigue diciéndonos el texto que es necesario mantener esa esperanza. Hoy nuestro mundo, nuestra sociedad, necesita contar con profetas del optimismo, con anunciadores de esperanza, con personas que trascienden las urgencias y esclavitudes de este mundo. Jesús nos pide un seguimiento total, asumir su enseñanza, ponerse en favor de los últimos, desprotegidos, que serán los primeros en el reino de Dios. Hermano, no hay neutralidad sino opción por los pobres. No hay indiferencia sino compromiso por la causa de los necesitados y oprimidos. No hay enclaustramiento sino una defensa valiente del mensaje del Evangelio, que es salvación y esperanza para toda la humanidad. Es anunciar el reino, es vivir con audacia y sin temor en la presencia de Dios con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Esta es la creencia de nuestra iglesia,
comunidad de creyentes en Jesús. Pidamos la sabiduría, hermanos, cada día y la fuerza para acometer esta misión que Jesús nos ha encomendado. Por eso, al hablar del Evangelio de hoy, pues, de San Lucas capítulo 12, del 8 al 12, el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él. Por eso hoy el Señor pues despierta nuestra fe y esperanza en Él. Jesús, el Galileo, nos anticipa que tendremos que comparecer ante el ejército celestial para ser examinado. Y aquel que se haya pronunciado a favor de Jesús, adhiriéndose a su misión, también el Hijo del Hombre se declarará por él. Vemos el versículo 8 del capítulo 12. Dicha confesión pública, hermanos, se realiza ¿cómo? En la palabra, en actos, durante toda la vida. Esta interpelación que nos dice hoy el Evangelio y nos habla a la confesión es todavía más necesaria y es urgente en nuestro tiempo, el hoy, el presente, en esta realidad, en los que hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios, ni seguir su camino de vida. Podemos ver la presencia de muchos hermanos nuestros y feligresía hoy en esta apertura de los templos. O sea, durante la semana poca gente participa de la palabra de Dios. Y el tiempo que se ha puesto, la hora de la Eucaristía, 4:30 de la tarde, los días de semana, jueves a las 8 de la mañana, después posición del Santísimo y bendición a las 12. Digo esto porque lo que dice el texto de hoy, pues, es urgente en nuestro tiempo en los que hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios ni seguir su camino de vida. Queremos estar siempre cómodos en un sofá. Sin embargo, la confesión de nuestra fe tendrá un fuerte seguimiento. Por tanto, no seamos confesores ni por miedo de un castigo, que será más severo para los apóstoles, ni por la abundante recompensa reservada a los fieles. Queridos hermanos, nuestro testimonio es necesario y urgente para la vida del mundo de hoy. Y Dios mismo nos lo pide, tal como dijo a San Juan Crisóstomo. Dios no se contenta con la fe interior. Él pide la confesión exterior y pública y nos mueve así a una confianza del perdón. Es inviable, el puente está roto por un lado. Por esto Jesús dice que hay pecados que ni Dios perdonará, sino hay por parte del pecador la actitud humilde de reconocer su pecado. Y esa confianza, como dice, nos mueve hacia una confianza y a un amor más grande. Por eso nuestra confesión es sostenida por la fuerza y la garantía de su Espíritu, que está activo dentro de nosotros y que nos defiende. Hermano, el reconocer a Jesucristo ante sus ángeles es de vital importancia, ya que este hecho nos permitirá verle cara a cara, vivir con Él y ser inundado de su luz. A la vez, lo contrario, no será otra cosa que sufrir y perder la vida,
quedar privado de la luz y desposeído de todos los bienes. Pidamos pues la gracia de evitar toda la negación, ni que sea por miedo al suplicio o por ignorancia, por las herejías, por la fe estéril. ¿Cuánta fe estéril hay en el mundo? Tenemos que tener cuidado que nuestra fe no sea estéril, y por la falta de responsabilidad, o porque querramos evitar el martirio, como Pedro cuando le dice: Maestro, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas. Pedro no quería comprender y entender la trascendencia de Dios. Pedro no quería vivir en esa realidad la misión de Jesús. Por eso seamos fuertes. El Espíritu Santo está con nosotros. Y con el Espíritu Santo está siempre nuestra Madre, la bienaventurada siempre Virgen María. Y ella ha hecho posible la explosión misionera producida en Pentecostés. El Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Hoy resuena otra vez la palabra de Jesús invitándonos a reconocerlos ante los hombres. Por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Hermano, estamos en un tiempo en que la vida pública se reivindica la laicidad, obligando a los creyentes a manifestar su fe únicamente en el ámbito privado. Es mucho peligroso eso. Cuando un cristiano o un presbítero, un obispo, el Papa mismo, dice algunas cosas públicamente, aunque sea llena de sentido común, molesta, únicamente porque viene de quién viene, como si nosotros no tuviésemos derecho, como todo el mundo, a decir lo que pensamos, por más que le incómodo, no podemos dejar de anunciar el Evangelio. En todo caso, hermano, el Espíritu Santo nos enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Lucas 12, versos 12. Al respecto, San Cirilo de Jerusalén lo remata afirmando que el Espíritu Santo que habita en los que están bien dispuestos le inspira como doctor aquello que han de decir. Los ataques que nos hace tienen una gravedad distinta, porque no es lo mismo decir mal de un miembro de la Iglesia, a veces con razón por nuestra deficiencia, que atacar a Jesucristo si lo ven únicamente con su dimensión humana, o injuria al Espíritu Santo, ya sea blasfemando, ya sean negando la existencia y los atributos de Dios. Por lo que se refiere al perdón de la injuria, incluso cuando el pecado es leve, es necesario una actitud previa, que el arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, el perdón es inviable. El puente está roto por un lado. Por esto Jesús dice que hay pecados que ni Dios perdonará, si no hay por parte del pecador la actitud humilde de reconocer sus pecados. Queridos hermanos, por eso la palabra de Dios pues nos invita a eso. ¿Qué importancia hay? Es tanto. Por eso hoy pues esta palabra que nos invita, debemos de reflexionar y preguntarnos hoy,
Somos conscientes de ser cristiano y cristiana. Reclama afrontar dificultades, insidia y peligro hasta el punto de arraigar la propia vida para dar testimonio de la amistad personal con Jesús. Oremos. Señor Jesús, frente a la hostilidad del mundo tenemos la tentación de rechazar tu enseñanza, pero tú nos dices, no teman, danos la confianza que necesitamos para seguirte siempre. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Deseo pues un fin de semana con esa alegría, con esa esperanza, con Jesús, que nos invita pues hoy en esta fiesta de San Ignacio de Antioquía, el gran santo Ignacio pues que significa lleno de fuego. Nuestro santo estaba lleno de fuego, de amor por Dios. Eso debemos ser nosotros también, tener fuego del amor de Dios para con el prójimo. Buen día a todos. El Padre Joaquín Álvarez, cura párroco de esta comunidad parroquial Cristo Salvador, deseando muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Buen día. Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura. Ah, Señor, con estas mieses siembra en la tierra fecunda. Hoy mi vida se desgrana como la espiga madura. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para el altar. Me llamaste, me pediste, compartiera tu deseo de donarte muchas almas, consagrarte el mundo entero. Me llamaste, me pediste, compartiera tu deseo. Trigo puro en tus manos me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere